Bueno, mi nombre es Francisco Quintanar. Yo tengo ya en este año cumplo 25 años de ser artista gráfico. Egresé de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Yo estudié en esa escuela que está ubicada en Xochimilco, pero sus antecedentes de esa escuela pues, es la Academia de San Carlos. Desde siempre, cuando entré a la escuela, me llamó mucho la atención la estampa, el grabado. Entonces me involucré mucho o me metí muy de lleno a estudiar grabado en metal, grabado en metales como el cobre, el zinc, y me quedé como tal, ¿no? Tengo ya 25 años haciendo grabado, pero también tengo los conocimientos de pintura, de escultura. Ahorita, exactamente ayer, fui a un taller de cerámica que está en la Fundación Sebastián y vamos a retomar la cerámica después de un rato. Pero bueno, estos 25 años han sido en torno a la estampa, al grabado, y en estos momentos también retomé esa parte académica en el cual un momento estuve de adjunto 4 años en el taller de grabado en metal Francisco Moreno Capdevila en Xochimilco, y desde hace 4 o 5 años se volvió a retomar mi actividad académica. Estamos en un proyecto llamado Escuela de Grabado Menos Tóxico. Nos vinculamos un poquito con ese proyecto en torno a los procedimientos más con menos impacto en el medio ambiente. Se le podría decir ambientales, o algunos le dicen grabado verde. Entonces, bueno, nos engañamos un poquito nosotros mismos. Al principio el proyecto se llamaba Escuela de Grabado No Tóxico, pero será contundente ese dato de no tóxico, y ahora ya lo hicimos más creíble, entonces es menos tóxico. En estos momentos también estoy trabajando un poco con un doctor en la facultad que se llama el doctor Francisco Plancarte, que tiene un diplomado de grabado menos tóxico, y yo me encargo del módulo de técnicas en grabado en metal. Yo conozco casi, podríamos decir, todos los procedimientos de grabado y estampa, que son madera, linóleo, metal, litografía. Ahora también estoy trabajando grabado láser, grabado no tóxico. Entonces, como que me he tratado de especializar en eso, porque si no se mete uno de lleno, solamente queda como en perspectivas muy bajas, y eso me ha dado oportunidad de experimentar. Actualmente, en estos 25 años, puedo comentar que tengo ya un proyecto personal muy también académico, que se llama Contaminación de Procesos de Estampación. Trata de hablar que desde una huella digital ya tenemos un recurso de estampación. No hay necesidad de hacer una placa o hacer algunos otros elementos. Existe otra técnica, otro formato de la gráfica que se llama la neográfica, que fue muy socorrida en los años 80 con el grupo Suma, Macotela, el mismo Ehrenberg, que utilizaban fotocopias y el mimeógrafo. Entonces eran técnicas muy inmediatas. Yo también estoy rescatando la cuestión de la electrografía, y eso, pues bueno, en contacto con el maestro Alejandro Pérez Cruz, que él es como también de los maestros que incursionaron, y bueno, son de los que enseñan sobre todo ese procedimiento del transfer y de la electrografía. Y él me ofreció en algún momento un libro que él se trajo de España sobre electrografía aplicada a las bellas artes, o sea, no solamente al grabado, sino a varios procesos, hasta acciones como el performance o algunas acciones al cuerpo. Y pues se lo agradezco en demasía, porque pues eso enriqueció mi perspectiva y amplió también mi trabajo. En un principio yo era como muy renuente a los procedimientos digitales, a las nuevas tecnologías. Me metía en el juego de decir, el grabado es hacer una plancha y no hay más. Es grabar, utilizar gubias, utilizar puntas, utilizar metales, o sea, muy purista. Pero fue en el año 2000 que yo mandé obra a Polonia, a un evento que se llama la Trienal de Cracovia, que es de los más importantes,
el trabajo que yo mandé en ese momento era el resultado de la beca de jóvenes creadores del FONCA, y me seleccionaron 9 piezas. Entonces yo, muy feliz, mandé las piezas, que fue algo costoso, pero redituaba mucho en mi formación. Como a los 7 meses me llega el catálogo, 3 catálogos, por eso me solicitaron tanta obra, porque eran 3 obras por cada catálogo. Y pues yo feliz empecé a analizar el catálogo, y desde los textos de presentación informaban que era 60% gráfica digital, 40% gráfica tradicional, en todas sus variedades: madera, linóleo, litografía, metal y neográfica, pero dominaba el proceso digital ya en ese momento. La trienal en esa ocasión se llamó Puente al Futuro. Entonces era el juego de cómo íbamos a entrar los grabadores o los artistas de las artes gráficas al nuevo siglo. Pues bueno, yo era de los renuentes. A los 3 años siguientes me llega la invitación, vuelvo a participar. Es una preselección, tiene que uno que enviar los materiales, y en ese momento ya no me seleccionaron. No solamente fue a mí la afectación, sino que después un amigo, Víctor Hernández, que es un excelente también grabador, que estudió en Polonia, me enseñó el catálogo. A él sí lo seleccionaron, y el catálogo ya era 70% gráfica digital, y el restante 30% ya no era ni gráfica tradicional. Había híbridos, habría lo que se llama gráfica expandida, o sea, una serie de elementos mucho más amplios. Y en ese momento yo decidí involucrarme en las nuevas tecnologías, porque vi que tenía yo un rezago. Esa idea absurda de muy tradicional, exactamente era un bloqueo para mí. Entonces empecé a experimentar pues, en la computadora, haciendo archivos, sobre todo Photoshop y todo eso, fotografías. Las modifico muy poco, pero incorporo algunos elementos, las mando a imprimir en un papel que se llama Iron Transfer, que es de transferencia térmica, y eso después ya lo paso a la parte de mi gráfica. La cuestión de estas piezas más recientes que yo tengo desde hace como 6 años, no, ya va a ser 10 años. En el 2008 participé en el Cervantino, en el Festival Internacional Cervantino, y es mi oportunidad como para meterme de lleno a este proyecto de contaminación de procesos de estampación, e hice una serie que se llamó Opus Nigrum, obra negra, que no es grabado tradicional como tal, porque utilizo una sola placa, bueno, 2 placas de metal, y con esas 2 placas hice una pieza de 75 centímetros por 15 metros. O sea, es la misma pieza, y ahí entendí el valor de una placa, de una matriz que se puede replicar, pero que tiene variables. Entonces, después, haciendo lectura de algunos libros, entendí que existía desde hace muchos años en Europa y en Estados Unidos lo que se llama gráfica no por edición, sino por seriación. O sea, que a partir de una sola imagen, eso lo hizo mucho Warhol, que a partir de una sola imagen podría darle infinidad de posibilidades. Entonces me metí a esa parte, y esta pieza, comento Opus Nigrum, es de 46 módulos. O sea, todas son idénticas en su estructura, pero tiene pequeñas variaciones. Y la pieza, por eso tiene esas dimensiones. Y ahí es donde empecé a experimentar, y ya me fui. Se llama Opus Nigrum porque está hecha sobre papel negro. También le copié un poco ahí al maestro Pérez Cruz su dichosa obra negra, pero él le dice obra negra porque pues aquí a veces en esa uno veía cómo empezaban a construirse las obras y se quedaban en obra negra, o sea, como en un estado apenas visible de la construcción. Él lo hizo por ese lado, pero yo me fui por una cuestión de alquimia. Yo manejo temas de alquimia, de hermetismo, de anatomía, de fisiología. Entonces, desde muy principio, al principio mis grabados tenían mucho que ver con el cuerpo humano y la anatomía.
Tengo aquí un pequeño gabinete de curiosidades. Tengo esqueletos, tengo insectos, tengo aves disecadas, y eso siempre ha sido mis motivos de trabajo. En ocasiones yo iba a la escuela y llevaba mis curiosidades, abría mi maletín y empezaba a regar, así mi reguero ¿cómo se llama?, en mi mesa de trabajo, y los chavos se acercaban, me preguntaban que por qué hacía eso. Digo, pues es que era la práctica de enseñanza antes. Hemos perdido varias cosas en ese sentido. Yo no hago bocetos, yo dibujo directo, y si tengo estas figuras, estos animales, esos son mis elementos, y empiezo a dibujar, ¿no? Yo empiezo a construir, a hacer una construcción a partir de ciertos elementos en el grabado. No llevo una idea previa. Entonces, como que es ese juego de la alquimia, de que se va tejiendo y se va urdiendo la imagen, que la imagen se construye a partir de la propia imagen. Ese es otro de los elementos que llevo conmigo y siempre especifico en mi trabajo. Mi obra es endógena. El arte se genera del arte. O sea, yo siempre ubico o veo, o me gusta, si voy a tomar un tema, me trato de involucrar con antecedentes los más lejanos del mismo tema, y a partir de eso hacer que el discurso llegue a la contemporaneidad. Porque una cosa es la modernidad. Modernidad es utilizar los medios tecnológicos que nos da este momento histórico, y la contemporaneidad es utilizar siempre los temas universales: la muerte, la vida, el amor, y volverlos a aterrizar con discursos contemporáneos, ¿no? Filosóficos, sociológicos, antropológicos, como lo que manifestó Joseph Beuys en su propuesta como el segundo movimiento del arte conceptual, ¿no? Que el arte tiene que abordar esos temas. El arte tiene que ser cognitivo, o sea, tiene que tener conocimiento. Cuando el arte solamente es sensaciones, creo que no funciona. El arte tiene que tener, y para mí eso fue muy interesante en estas lecturas que tuve, encontrar un texto de un jesuita, Juan de Valadez, su libro Ars Memorativa, que decía que en el cerebro había 3 cavidades: la cognitiva, la mnemotémica y la sensible. Y a partir de eso es la Trinidad, pero no la Trinidad religiosa, sino el equilibrio de la forma. Entonces el arte, en todas sus manifestaciones artísticas, tanto escritas, musicales, visuales, tienen que tener esa Trinidad: conocimiento, memoria y sensibilidad. Eso, y él decía que Leonardo, Miguel Ángel y todos ellos utilizaban esas 3 cavidades. Y retomamos nuevamente, nos vamos al mito platónico, ¿no?, de las cavernas. Entonces yo baso mucho eso en mi trabajo. Entonces me gusta primero irme a registros de memoria, lo mnemotémico, después hacer los esquemas de conocimiento, y después con los conocimientos técnicos lanzar la sensación o la emoción a los objetos plásticos que yo desarrollo. Entonces, esa es un poquito la experiencia de 25 años. Ahora que comentaba, regresé a la parte académica. Uno pensaba, yo ya soy el maestro, y creo que no. Me han aterrizado varios de mis alumnos en esa cuestión de que uno a veces se aísla, se mete a su taller y hace las cosas por inercia. No creo que lo importante de un trabajo académico y de taller es la convivencia y lo que se conocería como el gremio, ¿no? Estar en contacto con los demás, y ahí nuevamente se refuerzan o se hace una expansión de nuestros conocimientos. El proyecto es en Oaxaca, es en un centro de arte, Centro de las Artes de San Agustín, un espacio que rescató Francisco Toledo y que hay que agradecerle infinitamente ese rescate. No solamente es esta escuela de grabado, en ese centro de arte se hacen actividades teatrales. Va Jesús Rodríguez, va a dar ahí
Jimena Escalante, que es una dramaturga y que es guionista de dramaturgia. Tiene un seminario también de dramaturgia y invita a mucha gente en torno al teatro. Entonces hay muchas actividades. Nosotros somos una parte de esa aportación y ahí es donde entiendo esa parte de la aportación, ¿no? El juego de que yo soy artista visual, pero no me interesa ni la dramaturgia ni otros enfoques del arte, ¿no? Entonces ahí se han encontrado bastantes e interesantes formas pláticas. Entonces las mesas, de repente cuando uno va a comer, me encuentro con Jimena Escalante, que ahorita es muy, muy buena ya amiga. Nos hemos encontrado 3 veces allá y siempre hay una nueva plática, hay un nuevo enfoque en torno a ciertos comentarios, ¿no? Que creo que eso es lo que deberían aportar los centros de arte, las universidades, todo eso, esa vinculación. Creo que nos hemos metido como en un encapsulamiento a veces. Es absurdo creer que por tener un doctorado o tener varios doctorados uno ya está cubierto. Creo que en verdad no. Actualmente yo retorné a la escuela y lamentablemente o afortunadamente puedo decir, yo no tengo ningún grado académico, no soy licenciado, no me interesó hacer eso, porque creo que a lo que yo me fui es a la parte de la construcción del arte, ¿no? O sea, experimentar en torno al arte, no a teorizar, porque esa parte de teorizar es sólida, pero no me funciona. En verdad, la ventaja de mi formación fue que tuve maestros de mucho impacto en mi formación. Mi maestro de pintura fue el maestro Luis Nishizawa, un maestro de muchas generaciones, y en ese punto la ventaja de tener al maestro Nishizawa fue y sus palabras, era muy sencillo, era un maestro ya de 70 y tantos años, pero con mucho aporte, ¿no? Lamentablemente ahorita, ahora que regresé, me volví a encontrar a varios maestros y los veo estáticos, los veo como en una comodidad institucional que, pues bueno, qué bueno, en verdad qué bueno que yo no me quedé allá, porque me ofrecían quedarme a ser parte de la institución y yo favorablemente pude escapar de esa pequeña fantasía y enfrentarme al mundo real, ¿no? Tener maestros como el maestro Nishizawa y sus palabras pues eran ¿cómo se llama? Bastante importantes por la cuestión de aterrizar, porque ya cuando terminó nuestra actividad con él, nos juntó a un grupo ahí de compañeros, así como a los más avanzados, e hizo este comentario, dice, pues ustedes van muy bien, trabajen, tienen buen trabajo, tienen buena mano, y esto es de constancia, perseverancia y tiempo. Dice, dentro de 30 o 40 años ustedes van a ser muy buenos pintores. A un chavito que empezó a la carrera, pues puede sonarle como dramático, ¿no? Decir, ¿cómo 30 o 40 años? Si yo ya quiero salir y quiero llegar a una galería y vender mi obra, ¿no? Ahorita no he llegado ni siquiera a esos 30 que me puso de meta el maestro Nishizawa, y ya lo entendí, ya entendí sus palabras y ya entendí que me falta, o sea, eso de llamarse maestro, yo todavía creo que estoy en esta parte de construcción. 25 años en verdad no es nada en este medio, en esta actividad. Apenas uno está empezando a entender qué es lo que está pasando en su entorno y hacia dónde se puede ir el trabajo, ¿no? Es como un punto crucial de rumbo de favorable o punto de rompimiento, ¿no? Por eso ahorita me interesó que conocí este taller de cerámica ahí en la Fundación Sebastián, y ya me invitaron a trabajar, pues moverme de la comodidad del grabado y ahora nuevamente aprovechar el conocimiento en torno a la cerámica, que es
que es otro juego alquímico. Por eso me voy a ir a la cerámica, por estos juegos. Me gusta mucho esta condición de los materiales, cómo se transmutan, cómo... Bueno, puedo decirles que a mí ya me bautizaron, yo soy el alquimista de Ex Libris. Mercurio López Casillas, un bibliófilo y coleccionista muy importante. En una ocasión yo exhibí mis Ex Libris en Palacio Nacional, en la biblioteca de recinto de homenajes a Benito Juárez. Creo que fue la biblioteca de Juárez en su momento, en Palacio Nacional. Exhibí mis Ex Libris y le solicité a Mercurio, que ya éramos amigos y éramos miembros de la Asociación Mexicana de Ex Libris, que me hiciera un texto. Me dijo, pues dame una semanita, 2 semanitas, y yo con mucho gusto, ¿no? Porque me gusta mucho tu trabajo. Ya sé, así está ya publicado, y se hizo un catálogo de la biblioteca, y ese mismo texto yo lo he mandado a España y a otros lugares, porque me parece como muy acertado. Y él dice que soy el alquimista porque a partir de metales inertes como el zinc, el cobre, hago inmortales a la gente en la cual yo ubico sus Ex Libris, ¿no? Hago esa transmutación a cosas tan sencillas o metales tan sencillos a niveles más elevados. Inmortalidad y perspectiva a nivel de tiempo, ¿no? Pues ahí siempre me ha gustado eso, y no solamente, digo, en verdad me gusta leer de todo, ¿no? Me gusta, porque muchos decían, es que yo me gusta la poesía. Sí, yo tengo un amigo poeta, un muy buen amigo poeta que también es crítico de arte, y hemos tenido ahí pláticas bastante interesantes. Gracias a él me metí al mundo también del libro de artista y de las carpetas del libro de artista o libros de arte. Entonces esa es otra de mis rutas en este trabajo de la gráfica. Utilizo la gráfica para construcción de esos libros, pero no necesariamente los quiero resolver como grabado. Tuve una experiencia un poco, bueno, no sé, rara. Ahora que regresé a la escuela, llevaba mis libros de artista. Varios de esos maestros no sabían de mí desde hace un buen tiempo. Se los estaba enseñando a una maestra. Llega uno que fue mi profesor, los ve y me dice, y comenta, esos libros están muy bien, o sea, muy bien hechos, pensando que eran de la maestra, porque sí se conocen ellos. Y la maestra le dice, no son míos, son del maestro Quintanar. Voltea, me ve y dice, ¿ahora estás haciendo eso? Digo, no, es parte de esta estructura de desdoblamiento, ¿no? Y no pasaron ni 5 minutos y me dije, tengo dos quejas en torno a tus piezas. ¿Por qué no metes tus grabados antiguos aquí? Y de inmediato le di la respuesta. Digo, no tiene caso que encuaderne mis grabados antiguos. Este es otro discurso. Esto va a otro ritmo. El libro de artista o los libros objeto o los libros intervenidos que yo hago, nada tendrían que ver con mi grabado. Porque no se trata de hacer lo mismo solamente en diferentes formatos. Entonces hay que afrontar los elementos visuales y los elementos de concepto siempre con una innovación. Entonces a mí se me hace absurdo, me dice, y tenía yo un grabado ahí antiguo, bueno, no antiguo, sino de las formas que yo trabajaba antes. Dice, mira, si lo metieras aquí se vería extraordinario. Le digo, no, eso no lo voy a hacer. Digo, y me acabas de dar una noción del por qué no lo debo de hacer. Tú conociste mi trabajo anterior y entonces tú quieres ver mi trabajo anterior aquí, y no se vale. O sea, creo que no es el mecanismo. Aún así, yo cuando estuve en la escuela, yo soy generación 90-94, pues ya casi la primera, casi al terminar el milenio, ¿no? Y todavía estuve hasta el 98 en la Escuela Nacional de Artes Plásticas. Y ya desde ahí yo detectaba ciertas carencias en la enseñanza de las artes. Bueno, y no se diga en otras áreas, ¿no?
tenido, digo, contacto con centros de artes, con otras escuelas, con otras instituciones, y en verdad ahorita a mí sí me da terror la forma en que les enseñan a los chavos, o sea, las formas de enseñanza de los chavos, ¿no? Creo que el internet y estos artilugios del WhatsApp y todo eso, pues deberían ser una herramienta, pero para ellos es un problema, ¿eh? Empieza uno a hablarles y a decirles y a darles nombres básicos que ellos deberían de conocer. Y lo veo ahorita, por ejemplo, que regresé y estoy en el diplomado con el doctor Plancarte. Empiezo a hablar de grabado y empiezo a decirle a los chavos de ciertos personajes o ciertos artistas, y los desconocen cuando ya se están titulando. O sea, este diplomado es con fines de titulación, y que tengan un desconocimiento casi de elementos básicos, y estás titulándote en grabado y no tengas ese conocimiento, se me hace bastante mal de parte de la institución y también de parte de los chavos, ¿no? Porque si a mí me interesaba un tema, estaba en las bibliotecas, y todavía a mí me tocó hacer fichas técnicas y toda esta dinámica de lo que era ir a una biblioteca. Los chavos no van a las bibliotecas, todo lo quieren sacar del internet, de Wikipedia. Wikipedia no son temas, ni es información confiable. Uno puede subir una falsa información a Wikipedia y se da por hecho que es real. Entonces hay una desinformación y un desconocimiento brutal a ese nivel. Entonces ahorita ver esa condición con estos chavos que se están titulando, y su idea es terminar la licenciatura y de inmediato meterse a la maestría, y con esas carencias, entonces es terrible. Por eso son los grados académicos. Un licenciado es aquel que domina ciertos elementos de conocimiento en torno a su medio. La maestría es exactamente cuando uno ya tiene la maestría, o sea, conoce de antemano todas esas formas y sigue experimentando para llegar a la maestría. Y el doctorado es cuando ya se tiene esa maestría y entonces enlaza ese conocimiento como una entidad, como un doctor, o sea, alguien que puede hablar de astronomía, de religión, de filosofía, de música. A eso se le llamaba antes retórica. Lamentablemente actualmente ese término de retórica se toma como algo peyorativo, y sobre todo por una cuestión abordada a los políticos, ¿no? que hablan torpemente, hablan muy mal, y se les dice, es que son muy retóricos. No, la retórica era una de las 7 artes liberales, la cual permitía a una persona así hablar de astronomía, religión, matemática, lógica, regresar a la astronomía con una fluidez y con un sentido de apropiación del conocimiento magnífico. Eso es retórica. Los chavos no tienen forma de cómo mover su discurso. Empiezan a hablar y se traban y hacen pausas que son sus huecos de conocimiento. Es que al final es una condición global. O sea, esto pasa en México, pasa en Estados Unidos, pasa en Europa, pasa en Asia. O sea, ya en verdad es como un reto a nivel global. El pormenorizar a veces ciertas formas de aprendizaje en las cuales la gente, o sea, ya no se quieren involucrar, la gente ya no lee, ya no está atenta a situaciones que podrían ser condición de vida, ¿no? O sea, al final el sistema de vida es el que nos ha llevado a este tipo de condiciones, ¿no? Pues creo, como dicen, creo que es una actitud que uno mismo debe de tener en ese sentido. Y pues yo sí, cuando hablo con los chavos, es lo primero que les digo.
Hay que cambien su mentalidad. O sea, no se metan en este discurso del conformismo y de que, ya tuve la licenciatura, qué bien, a ver, pues voy a buscar dónde trabajar, ¿no? Para mí, en realidad, sí ha sido muy difícil. O sea, yo he trabajado 25 años por la libre. Yo tengo que buscar mis propios espacios, mis propios recursos. Ha sido difícil, pero eso lo que comento, eso me ha dado una dinámica a otro nivel, ¿no? Y por eso entiendo y agradezco de manera muy infinita al maestro Francisco Toledo, porque él ha creado. O sea, ha creado los espacios, no solamente como, bueno, ahí está el Centro Fotográfico Álvarez Bravo, ahí está el IAGO, ahí está mi colección de miles de estampas, ahí están los miles de libros de la biblioteca del IAGO. El año pasado fueron los 30 años del IAGO, e hicieron una revisión, y muchos artistas actuales de Oaxaca siguen agradeciendo a Toledo que haya creado ese espacio, porque dice, es el lugar donde nosotros nos educamos. Al final es donde conocimos el arte hindú, el arte francés, el arte de las Micronesias. O sea, fue un paraíso. Un chavo, bueno, ya no, ahorita chavo, dice, yo cuando conocí o fui a la biblioteca del IAGO, cuando era estudiante, dice, en verdad para mí era un paraíso. O sea, a veces ni siquiera iba a la escuela. Esa era mi escuela, ese era mi centro de enseñanza y de formación, ¿no? Creo que uno se forma a sí mismo. Las instituciones no te forman, más bien dicho, te deforman. Es un condicionamiento. Entonces, hay que entender que sí necesita uno ir y tener como alguien que te guíe. Pero nunca los guías van a ser ni precisos, ni te van a dar todo. No, ahorita yo he encontrado ya como 6 grupos de gráfica menos tóxica en el mundo. Así sencillamente te puede uno sentar y empezar a cotejar sus resultados, mis resultados, los resultados del que está en Uruguay, del que está en Francia, del que está en las Islas Canarias y así. Y no conformarme con lo que yo estoy haciendo. Yo soy el que da clases de grabado menos tóxico. Yo soy el bueno. No. Yo aprendí esa técnica por un artista oaxaqueño, Abraham Torres, y él tomó el taller con Alfonso Crujera, que es el que ha estado muy metido en esta cuestión, y vino a México como en el 2007, 2008, y dejó esa semilla. Entonces ahorita está saliendo, ¿no? Saliendo avante esa condición. Pero decir que Crujera es el único, pues no, es absurdo, ¿no? Hay muchos lugares donde se está trabajando la gráfica menos tóxica. Por una cuestión ahí un poco en la depuración de formatos, de sistemas y vinculación, de otros procesos. Y aún así, la electrólisis o este grabado menos tóxico tiene 200 años que se creó. Entonces, nuevamente nos estamos engañando. Eso existió desde hace 200 años, solamente que ahora se está aplicando. Lo que decía, memoria y conocimiento. Y nuevamente se baja a la sensibilidad, ¿no? al aprendizaje de las artes. Entonces, ahí está. Yo siempre he sido apolítico, no en el sentido de hablar de que, pues es que luego llegan a gobierno o por ejemplo aquí en el municipio, cuando llegó el PRD por primera vez, teníamos ahí contactos y todo eso, y me pareció interesante. Fue en el 2000, se hicieron unos libros, no sé si ustedes los conozcan. Se hizo un libro de artistas de Nesa, donde está Alejandro Pérez Cruz, Lupus, su servidor y otros 3 que yo desconocía. Estamos hablando de hace 18 años. Nunca se ha vuelto a hacer eso. Se hizo un libro sobre el maestro Emiliano Pérez Cruz. O sea, fueron 3 libros. Y ahí sí como que se le trató de dar políticamente un impulso a
a la cultura o al conocimiento, a la forma de involucrar a los artistas, ¿no?, con el medio. Recuerdo que fueron 3 periodos más de ese mismo gobierno, bueno, de ese mismo partido, y cada año era: ustedes no nos interesan, fuera, 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 fuera. Y ahorita otra vez están. Y para serte sincero, a mí me desconocen quién soy yo aquí. Y yo agradezco en verdad que desconozcan que yo soy un artista de Nesa. Y es un error. Y eso lo supe muy bien en una ocasión cuando fui joven creador. Había un artista de Guadalajara, y de repente se acercó en el encuentro de jóvenes creadores y me dice: oye, ¿y si tú eres artista de Nesa, por qué no haces graffiti en grabado? O sea, estandarizándonos. Y a mí eso me enfureció, y yo le dije: pues si tú eres de Guadalajara, pues haz tortas ahogadas en, ¿cómo se llama?, en lo que estás haciendo, ¿no? O sea, no seamos tan... no nos generemos como especímenes, ¿no? Tú eres de Nesa, pues tú tienes que hacer graffiti, ¿no? Y ya me pasó también en una ocasión Lupus y el grupo Nesa Artenel, bueno, lo que quedaba del grupo, estaban bien porque se acababa de inaugurar el faro, entonces ellos pintaron ahí sus murales, que yo no les digo murales, o sea, yo no sé por qué dicen que ellos son muralistas, cuando muralista es aquel que prepara un muro y lleva un proyecto. Ellos llegan y en verdad pintan un muro, no son muralistas. Bueno, son ahí cuestiones de semántica, podrían decir. Y nos reencontramos y de repente me dice: oye, maestro, ¿no quieres pertenecer a Nesa Artenel? Le digo: pues estaría bien trabajar con ustedes, yo no quiero pertenecer. Pues no, pues a ver, te damos chance de que hagas algunas cosas de grabado en nuestro colectivo. O sea, nuevamente, o sea, era politizar mi trabajo y darle un beneficio, ¿cómo se llama? Creo que esos son los riesgos que puede tener el arte cuando se involucra en cuestiones políticas. Lo mismo ahorita, o sea, acabo de ver que hicieron unas charlas por la cultura de Nesa, y no me invitaron ni a mí ni a Alejandro Pérez Cruz, que en verdad somos los más antiguos y los que hemos dado la cara por el trabajo de aquí. Y yo no me considero artista de Nesa. O sea, por una condición geográfica, mi taller está aquí en Nesa. El taller El Ánima está en Nesa. Pero yo no soy artista de Nesa. O sea, yo no me tengo que meter a la canasta que ellos nos tratan de crear, ¿no? Pues comento ese libro de donde aparezco, no iba a aparecer yo. Yo entré gracias a una amiga, a Araceli Zúñiga. Conocía a la que estaba haciendo el libro, Josefina Estrada, bueno, que estaba haciendo las entrevistas. Josefina de repente se ven y le dice: fui a Nesa y estoy en un proyecto realizando entrevistas a artistas de Nesa. Y mi amiga Araceli, por una... Así dice: pues qué bueno, ¿ya entrevistaste a Francisco Quintanar? Y Josefina revisa su lista y dice: no me dieron ese nombre. Dice, no, creo que no sé si viva allá. Dice: no, pues si yo la acabo de ver. Es uno de los mejores artistas de Nesa. Dice: a ver, te paso su teléfono y hay de ti, porque creo que fue su maestra, hay de ti, Josefina, si no está incluido el maestro Quintanar. O sea, porque te estás perdiendo de mucho. Josefina vino aquí estuvo, aquí fue la entrevista. Yo pensé que ya no salía en el libro y aparecí. Entonces, nuevamente, o sea, como yo no era un ejercicio de beneficio político para ellos, no me habían incluido. Y el problema es que después en la presentación también hubo un problema, y yo fui a hacer escándalo en la presentación porque tampoco me habían invitado, y al final hice el escándalo ahí de que no me habían invitado, ni había estado en el libro, ni nada de eso, y la que era encargada de cultura en ese momento me bloqueó. Entonces,
a mí digo, ni me benefició ni me ayudó. Al final, como yo voy siempre por mis mismos medios, no necesito ni de secretarios de cultura, ni de directores de cultura, ni del director de nadie. O sea, Francisco Quintanar existe aquí en ESA, existe en la India, existe en Perú y existe en cada una de las colecciones en las cuales mi obra está presente. Así de simple. Y para ser sincero, por ejemplo, cuando me mandaron mi catálogo, yo recibí un premio en la India. Cuando me mandaron el catálogo, en el catálogo viene en la parte inferior mi dirección. Entonces, ellos no pueden negar que soy de Nesa. Si desde hace 20 y tantos años hay un registro y una publicación, la cual da constancia de mi presencia aquí. Ya hay 50 catálogos ahí en mi archivo, en los cuales está presente Ciudad Nezahualcóyotl. Entonces, eso sí es política. Entendamos, eso sí es política. Cómo situar un espacio geográfico en otro espacio geográfico. Eso es la polis, o sea, no lo que nos quieran vender. Entonces, vamos a construir a partir de uno mismo y de la asociación de los demás, ¿no? Eso también es política. Pues el taller El Ánima tiene ese nombre a partir de una situación familiar. Este terreno donde está el taller lo compraron mis padres hace 48 años. O sea, yo no nací en esa, sencillamente porque mi madre tenía su servicio médico ya establecido, ¿no? Entonces cuando fue el parto, pues yo nací allá, exactamente enfrente del Centro Nacional de las Artes. Coincidencia, no sé. Destino, puede ser. Nací allá y al día siguiente, órale, ya, aquí en esa, ¿no? Entonces esto era el llano. En verdad era el llano y había casitas. La construcción empezó en la fachada, el taller está en la parte posterior, y decían que había una flama, que aparecía una flama en ciertos momentos, ¿no? Una flama azul. Decían que era un ánima que estaba resguardando un tesoro. Nunca la familia ni los vecinos, no sé, hicieron ahí ¿cómo se llama? La investigación. De repente desapareció, las construcciones empezaron a crecer y desapareció. Nuevamente en otro movimiento de construcción de la casa, abajo, porque el taller está en planta alta, en la parte inferior, hicieron un piso firme y movieron la tierra para pisonarla y encontraron una botella con un embrujo a una persona, ¿no? Y creo que ahí sigue la botella, no sé, nunca me comentaron si la sacaron o no. Y en otra ocasión también en esa parte inferior rentaron en algún momento mis padres, y la persona que rentaba ahí decía que había el ánima de un niño. Decía que oía como caía una canica y rodaba. Entonces, pues yo he estado siempre aquí. Mi taller tiene ya aquí en este lugar 20 años. El taller se creó en el 98 como tal. O sea, ya yo trasladé y compré mi máquina y todo instalar como tal el taller en el 98 exactamente. Ya va a ser 21 años. Y nunca he tenido alguna presencia anímica. Creo que el ánima agradece, y estamos agradecidos, tanto él y yo, o las ánimas que hay aquí, agradecidas en este ejercicio de transmigración, ¿no? de buena vibra, podríamos decir. Y entonces, pues de aquí han salido varios premios nacionales, internacionales. Toda mi obra se ha gestado a partir de este lugar desde hace 20 años. Entonces, bueno, y seguirá. Y no solamente mi obra, porque yo también soy impresor de algunos otros artistas que me piden apoyo por el formato de mi prensa, que es de 90 por 1.30, entonces permite pliegos completos de lo que se puede conseguir aquí en México, ¿no?
Yo tengo este amigo que les decía, Víctor Hernández, un artista que se formó, él estudió en Polonia y hace grabados de 1 m por 80. Entonces él no los puede imprimir en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, no sé por qué, cuando hay tórculos de 1,50 por 2 metros, no sé por qué no le dan permiso, y me pide a mí ¿cómo se llama? El apoyo de impresor, y yo de aquí han salido premios de Víctor Hernández, han salido 5 premios internacionales. Entonces creo que tiene buen ranking este espacio. En parte comento del aprendizaje del medio en el cual yo me estoy involucrando, del grabado, es la educación visual. A veces uno lo puede hacer cuando va a los museos o va a las exposiciones, ¿no? Ahí se maravilla uno, porque verlo en libros, una reproducción, al final de cuentas es una reproducción, minimiza algunos detalles del trabajo. Y también, bueno, el otro punto que me motivó a generar mi colección fue conocer el Yago. Yo fui al Yago cuando era también estudiante de la escuela, de la ENAP, y en ese momento estaban exhibidas en el Yago parte de la colección de Toledo, y entonces ahí vi obra de Durero, de Rembrandt, de Goya, o sea, los monstruos de la gráfica, ¿no? Y verlo fue así un alimento espiritual, visual, o sea, me dio mucho impulso. Pues tiene poco que estoy coleccionando. A veces coleccionaba y me encontraba cosas en la Lagunilla. Por ejemplo, la primera pieza que considero así ya de colección fue un Goya. Tengo un Goya, el grabado 18 de la Tauromaquia, Temeridad de Martincho, en la plaza de Zaragoza. Y fue una cuestión ahí, me estaba esperando ese grabado. Ya había comprado yo grabados a este vendedor en la Lagunilla, una Santa Faz, una impresión de buril en lino, que viene del Vaticano, tiene sellos, 2 sellos de goma y un sello de lacre, que da autenticidad de la pieza, que es una pieza de culto. En la Catedral Metropolitana de aquí de la Ciudad de México hay una de esas, y la que yo tengo, pues se ve que fue un hurto, o sea, llegaron a la iglesia donde estaba y se ve el corte el navajazo, ¿no? de cómo la sustrajeron. Ya la había comprado a este vendedor esa pieza, junto con otro grabado italiano de Selma, de un retrato de Carlos V, un grabado de 1752. Me los dio baratísimos, porque pues, a veces se encuentran cosas sin contemplarlo, ¿no? Y en otra visita paso y él mismo me dice: oye, tú eres el de los grabados, ¿verdad? ¿Te gustan los grabados? Le digo: sí. O sea, ahí está ese. ¿No te gusta ese? Estaba en el suelo. O sea, el Goya estaba en el suelo. Así a ras de suelo. Pero yo iba entrando. Él se coloca en la entrada del mercado de la Lagunilla. Le digo: pues ahorita regreso. Voy al fondo. Y a la salida paso y ya lo vemos. En el recorrido me encontré un amigo de mi generación que es restaurador, pero él es restaurador de pintura. Tenía como 5 años que no nos veíamos. Ya pues, empezamos la plática, y ya dije: pues vámonos a las cantinas de aquí del centro histórico, vamos a bajar y ya nos fuimos ahí a Bolívar, a la cantina, y ya, el grabado ahí quedó. O sea, ni siquiera, nada más lo vi de reojo, vi que era un Goya. Pero en ocasiones ahí en la Lagunilla venden facsimilares o reproducciones sin problema. Entonces regresé a los 15 días a la Lagunilla y ahí seguía. Hubo 2 semanas que gente transitó por ahí, no le echó el ojo. Pues bueno, ya llego yo. Nuevamente entré por donde siempre entro y está este vendedor y me comenta:
oye amigo, ya no regresaste, pero ahí está. Lo agarra y me hace que lo vea, dice, para que de una vez lo veas, dice, no vaya a pasar lo que el otro día. La ventaja de la pieza es que estaba roto el marco, estaba enmarcado. El marco estaba muy deteriorado, el vidrio estaba lleno de tierra, o sea, estaba en muy malas condiciones. Estaba abierto ya el marco, estaba roto de una esquina. Le digo, oye, pero sí te voy a pedir que aprovechando que el marco está roto, lo voy a desprender y voy a sacar el grabado, porque los otros dos que me vendiste, uno estaba roto y el de la Santa Paz tiene una mancha de agua que no afecta, o sea, no afecta en nada a la pieza, hasta le da carácter, ¿no? Le da memoria. Y empiezo a jalar el grabado de Goya. Y lo primero que me encuentro es un filo dorado. Tiene filo dorado en el canto, porque recordemos que las primeras ediciones de Goya, esas estaban encuadernadas, no eran grabados sueltos, como nos lo venden, la idea de que nos venden, no. Era una serie y como tal se vendía en un libro y el libro tenía bordes dorados. Llego a la parte izquierda y se ven las costuras de la encuadernación. Eso ya me dieron 2 parámetros. Logro ver el grabado, logro ver ya en sí el grabado, porque le digo, el vidrio estaba muy sucio, y detecto aguatinta. El aguatinta es muy difícil de reproducir en un proceso fotomecánico. La aguatinta es una técnica muy, muy tradicional, y Goya fue el de los primeros. O sea, él es el que experimentó esa técnica. Él es el maestro de esa técnica en el siglo XVIII. Veo la aguatinta y veo que está bruñida, que es otra condición. Entonces, hasta eso me emocioné. Y le dije a este cuate, sí, digo, pero está manchado igual que los otros. Un juego de regateo. Digo, ¿en cuánto está? Y puedo decirlo, me lo vendieron en 2,000 pesos. Un regalo. Y en ese momento yo traía solamente 500 pesos en la cartera. Le digo, te doy 500 y dentro de 8 días te doy el resto. Dice, no amigo, eres buen comprador. Ahí venme dando. Le hice en 3 pagos. Y aquí está, o sea, aquí está en el taller el Goya. Después ya haciendo evaluación, lo llevé con este amigo restaurador que no es especialista en grabado ni en papel, pero tiene conocidos. Hicimos el recuento, son de las primeras ediciones, porque está en papel verjurado, es un papel que se dejó de usar en esa época. Después ya se creó el papel de algodón, porque este es una mezcla de lino-algodón. Es muy delgado. Y esta situación de lo que comento, que tiene los filos dorados y los rastros de la encuadernación. Entonces en verdad es una joya. Y ahí empecé yo. Regularmente iba a la Lagunilla, ahí encontré 2 Federicos Cantú, que también es un grabador ya del siglo XX, burilista, que muy pocos burilistas existen pues a nivel mundial. Y él es, bueno, me gusta mucho su pintura, pero también me gusta su gráfica. Entonces ahí también conseguí esos 2 Federico Cantú. Y lo otro lo he ido coleccionando del extranjero. Entonces tengo Rembrandt, tengo un Rembrandt a Mandurgan. En el siglo XIX la Biblioteca Nacional de París quería generar su gabinete de gráfica. Toda biblioteca así especializada debería tener un gabinete de estampa, porque era ya parte de los elementos de coleccionismo o de integración del conocimiento a una biblioteca. La Biblioteca de París tenía obra de Rembrandt y de Lucas van Leyden y de Durero, pero no tenía completo. O sea, existían registros de ciertas piezas y otras bibliotecas tenían, pero las piezas ya eran muy pocas, ¿no? Y encargaron a un artista grabador, a Mandurgan, a hacer facsimilares. O sea, pedían prestada la estampa a otra biblioteca y este artista hacía una pieza. O sea, son piezas de una calidad extraordinaria,
que ya también son coleccionables por la calidad. A veces nadie se daba cuenta que era una Manduran y los tomaban como Dureros, Lucas Van Leyden o Rembrandt. Bueno, hizo de varios artistas. Y entonces yo tengo 2 Rembrandt a Manduran. O sea, él hizo 2 piezas en torno a eso. Pero sí tengo, apenas hace unos meses me llegó un Rembrandt, sus bellísimos autorretratos. Pero la ventaja de ese autorretrato es que tiene, el retrato está, si lo vemos, hay otros personajes boceteados, dibujados, como si fueran apuntes, pero así los dejó. Entonces es muy interesante porque él, yo creo que no encontró otra placa y dibujó sobre su mismo retrato otros personajes y le da una libertad y le da un ejercicio moderno, que ya quisiéramos varios, le da una modernidad a una pieza hecha en 1600. Entonces por eso esos chamaquitos a veces que estudian artes y que dicen, ah, mira, ya viste cómo modernicé mi pieza, en verdad no tienen ni idea, no tienen educación visual, eso es a lo que voy. Entonces así he construido mi colección, que ya lleva ahorita 80 piezas de diferentes momentos históricos de la gráfica, personajes como Honor Dumier, Gustave Doré, Hokusai, tengo estampa japonesa, Hokusai, Hiroshige, y hay otros, porque nos vamos con la finta de que solamente los grabadores japoneses fueron Hokusai, Hiroshige, Utamaro y Kenshi. No, fueron 400 años de estampa japonesa, de ukiyo-e. Y hay otros artistas, eso lo supe muy bien cuando en una ocasión llevé estas piezas a que me las evaluara un maestro en Oaxaca, pero japonés, Shisaburo Takeda. Le llevé un nejón, o sea un libro, y le llevé otras estampas, y él me platicó, dice, qué bueno que no colecciona esos que ya aburren. Y me saca un libro de un artista que ahorita es muy reconocido y muy cotizado en Japón, que hacía espectros, hacía fantasmas. Se dedicaba solamente a eso. Y los grabados son espectaculares. O sea, no es el ukiyo-e como tal. El ukiyo-e es el mundo flotante, es la sociedad que tenía como en perspectiva Japón. O sea, por eso las geishas, los actores de kabuki, los guerreros samuráis, las cortesanas y todo eso. Eso quiere decir el mundo flotante. Y eso era exactamente una perspectiva de la sociedad japonesa. Por eso 400 años duró. O sea, Japón duró en algún momento aislado de Occidente, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Porque nos brindó este tipo de imágenes, ¿no? Los autores, y yo tengo Toyokuni, y tengo también Shunga, o sea, es una variante del ukiyo-e, que es estampa erótica japonesa. Entonces también esos son como muy cotizados, porque eran, si a un ciudadano japonés le encontraban Shunga, o sea, era castigado. O sea, era prohibido, pero había infinidad de artistas que hacían estampa japonesa erótica. Entonces, en esos menesteres, y no solamente eso, en una ocasión me gusta mucho la fotografía y tengo también daguerrotipos. Tengo un daguerrotipo estereoscópico, que en una ocasión un investigador de fotografía, lo conocí allá en el Museo del Carmen, yo expuse ahí, y él era el director, pero era especialista en fotografía. Y no sé por qué salió que yo tenía esa pieza, se la llevé, la vio y me dijo que era muy extraña. O sea, no existen como tal muchas de esas piezas. Y es un retrato de una familia, de personajes mexicanos, porque la mujer tiene un rebozo. Entonces es interesante, aunque es una pieza hecha en Estados Unidos. Pero tengo 2 daguerrotipos y varios ambrotipos. Porque si recordamos, la fotografía surgió a partir del mismo grabado. El daguerrotipo, los primeros daguerrotipos eran la idea de
de hacer mucho más sofisticado el procedimiento de reproducción del grabado. Entonces fue un accidente. Cómo capturaron la imagen, por eso los daguerrotipos son en placa de cobre, porque el grabado en cobre pues era el ideal, ¿no? Pues a partir de eso se creó el daguerrotipo y surgió con Niepce la fotografía. Entonces no estamos muy lejos de esas partes, ¿no? Entonces el asunto también del coleccionismo en algún momento era una cuestión personal, pero ya después es una situación también, porque siempre que yo digo, es que yo soy de Nesa, me salen con ese comentario de que, es que allá matan, allá roban, allá violan. Bueno, ahorita veamos cómo está nuestra situación social, lamentable con los feminicidios. Y yo les digo, no, vengan a mi taller. O sea, quieren un espacio así como, o sea, irreal, porque es una irrealidad que en Nesa estén en un pequeño espacio Rembrandt, Goya, Doré, Honor Dumier y todos estos personajes, ¿no? O sea, pueden vivir, pueden estar aquí sin problema. Esa también es la idea de una colección. Como no muchos la han visto porque es complicado a veces, como que a ciertos amigos no les gusta mucho venir por acá, pero yo les dije, cuando quieran, mi colección está a la vista de cualquiera que le interese verla, ¿no? Entonces, ese es el juego. Lamentablemente, exactamente hace un año, me invitaron del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario. La directora yo la conozco, la conocí cuando ella era directora del Museo de la Estampa del Estado de México y cuando yo gané un premio allá. Entonces, nos conocemos desde hace 17 años. Me invita a presentar proyectos aquí al Centro Cultural Mexiquense Bicentenario y en uno de esos proyectos yo le dije, exhibir mi colección. O sea, te estoy ofreciendo 80 estampas, no es cualquier cosa. Pero yo lo que quiero, o sea, no están enmarcadas, porque ¿dónde guardo yo tanto material? Enmarcado sobre todo. Y la idea es, le digo, pues yo te la ofrezco, pero ustedes tendrán que enmarcarla y exhibirla. Y se las dejo en comodato, o sea, se las presto durante 5 años. Los comodatos son periodos que creo que van de 5, 10 o mucho más amplios, ¿no? Entonces ella acaba de entrar y me dice, pues tenemos 5 años. Voy a estar, parece ser, yo aquí 5 años dice, igual estoy más tiempo, dice, pero de inicio voy a estar 5 años. La ofrecí y es momento que no he recibido respuesta. Entonces, pues bueno, esta máquina también la ofrecí para generar el mismo proyecto que está en Oaxaca. Es que yo no entiendo. Se ufanan estos mexiquenses y personajes del Estado de México que de su capacidad, ¿no? Que casi la Ciudad de México pues es la capital porque pues ahí quedó, ¿no? Pero ellos deberían de ser el centro geopolítico, ¿no? Yo lo he oído, o sea, la gente de Toluca desvaría enormidades. Yo no entiendo por qué no hay un centro de artes en el Estado de México si se ufanan de ese tipo, ¿no? Y yo creo que ahí estuvo mi error. A esta mujer se lo dije, a la directora, le digo, este Centro Cultural Mexiquense Bicentenario es un fantasma, es un elefante blanco, vamos a cambiarlo. Yo me comprometo con la experiencia de estar allá en el Centro de las Artes de San Agustín a generar un proyecto real, vivo. Y esta máquina se las ofrecí para crear en un programa de formación de gráfica como el que está en Oaxaca, en Texcoco. Y se podía porque Nesa tiene una escuela de bellas artes, Amecameca tiene una escuela de bellas artes y otro espacio también de Chapingo, creo que también hay una escuela de bellas artes. Les estábamos ofreciendo, bueno, yo les estaba ofreciendo un espacio a los chavos para que ampliaran su espectro. Estamos a un año, no tengo respuesta, no creo que tenga respuesta, entonces así de sencillo es este juego de lo que decíamos hace rato de la política, ¿no? Ellos creen que están haciendo política cultural,
Y en verdad no, están llenando huecos. Porque ya después me enteré que sí usaron mis propuestas para ellos llenar su proyección del año. Por eso me lo pidieron hace un año exactamente. O sea, la mujer tenía un mes de que acababa de entrar, no tenía plan de trabajo. Entonces, pues dijo, a ver, jálate a varios ingenuos, entre ellos su servidor. Y yo no solamente le entregué ese proyecto, le entregué 4. El programa de formación de gráfica, coleccionismo en el Estado de México, una revisión de obra de 25 años, o sea, mis 25 años, y otro proyecto, ¿no? También académico. Entonces, eran 2 proyectos académicos y 2 proyectos expositivos. Quisieron traer la colección de con Cepeda, quisieron traer una exposición de Toledo en combinación con Monsiváis. Pero no pudieron pagar el seguro. Entonces, al no pagar el seguro, o sea, la obra de Toledo no sale del Estanquillo, porque iba a ser un proyecto con el Museo del Estanquillo. O sea, era una ventaja. Evelio, que es el subdirector del Museo del Estanquillo, vive en Nesa. Es vecino. Y él estuvo gestionando. Hasta con Beatriz Monsiváis. Y ella dijo, ah, sí. O sea, otra de las colecciones importantes que tiene el Estanquillo, de las colecciones de Monsiváis, si ustedes saben, es las miniaturas. Y existe como tal, existe un Premio Nacional de Artes de Nesa, el maestro Roberto Ruiz, que aquí nadie lo, ¿cómo se llama? Lo toma en cuenta. No hay ningún espacio. Lamentablemente yo conozco a los hijos, Abraham y no recuerdo el otro, también son talladores de huesos, pero no llegan a la excelsitud del maestro Roberto Ruiz. En una ocasión fui a entregarles un encargo de un coleccionista mutuo de ambos. Llegué, no estaban, nada más estaba la esposa del maestro Roberto. Le dejé ahí el encargo a Abraham. Y me di chance de pues, solicitar ver dónde trabajaba el maestro Roberto. Dónde creó las piezas que están en la colección de Monsiváis. Y hay 2 piezas suyas en el Museo Británico. Nada más así a ese nivel. Veo que en el muro está su reconocimiento de Premio Nacional de Artes, húmedo, roto. Su medalla no sé dónde esté. Igual por una necesidad, pues creo que sí es una medalla que puedes vender, entonces. Y que las instituciones no hagan esa política de rescatar a un personaje como tal. O sea, un Premio Nacional de Artes es de Nesa. Y la ineptitud de esta gente, pues bueno, a esos niveles llegan. Prefirieron poner un centro cultural Marta Chapa. O sea, Marta Chapa, ¿quién es? No es nadie, y menos aquí, pero eso sí la trajeron y le hicieron fiesta y todo eso. Entonces, o sea, eso es un error. El otro proyecto que había, que abajo del Coyote, que es un espacio enorme, sí iba a ser un museo memoria de Nezahualcóyotl. Yo sí vi, creo, por ahí la convocatoria de que le estaban solicitando a la comunidad aportar fotografías para hacer el registro, ¿no? También quedó así. Prefieren que la parte de abajo del Coyote sea un basurero. Pues bueno, aquí están. Esto es José Guadalupe Posada. Tengo varias piezas de Posada. O sea, lo interesante de estas piezas de Posada es que se las compré a los herederos de Vanegas Arroyo, a los editores. Todavía existe como tal la fundación, porque de repente te venden algunas piezas que son reimpresiones de placa, y esas se rompe su contexto histórico, ¿no? Porque aquí lo importante de pues, es
que es de 1880 y era un cuadernillo con varios discursos patrióticos. Tengo sobre todo varios cuadernillos, pues aquí está otro de las teatro infantil. Y a veces lo importante es la estructura como tal, ¿no? Es un documento. O sea, le das el valor no solamente del carácter artístico y plástico, sino también del documento, ¿no? Un problema de este tipo de piezas, pues es que Vanegas Arroyo hacía impresiones en papel, pues de muy mala calidad y pues se están deteriorando, ¿no? Ahorita lo único que se puede hacer, pues es evitar que se sigan. Por ejemplo, lo interesante es que está el cuadernillo completo. Tiene la historia de Simón el Bobito. Y tiene adentro pues una serie de grabados, ¿no? Y pequeños textos que hablan, textos en verso de Simón. Todos hechos por José Guadalupe Posada. Que a veces te quieren timar también allá en la Lagunilla. Cuando encontré esta pieza, el que me los vendió me dice, ay, están coloreados a mano por Posada. Saben que Posada no imprimía las piezas. Él entregaba la placa a Vanegas Arroyo y había todo un equipo de la imprenta Vanegas Arroyo que entintaba, que hacía la formación de ¿cómo se llama? De las cajas tipográficas y todo eso. O sea, por ejemplo, lo interesante es 2 cuadernillos y se utiliza la misma parte final para seguir promocionando sus nuevos productos, ¿no? Sí, la parte de atrás del cuadernillo siempre era esa dinámica, ¿no? Y este otro que también me encontré, pero lo importante es que nunca cortaron la planilla, está completa. O sea, así salía de la prensa. Luego la cortaban y ya formaban el libro del Porvenir. Entonces lo importante de eso es que o sea, nunca, pues no sé si salió a venta, se quedó ahí en el archivo. Y lo interesante es ver la estructura, ¿no? De cómo se trabajaba en la imprenta. Y sí, aquí está 1907. Esta pieza es de 1907. Es Adrián Van Ostade. Es una reimpresión, o sea, se sacó de una placa original, pero es una reimpresión como del siglo XVIII. El grabador era del siglo de 1600, algo así. Y este es otro grabador muy interesante. Se llama Jacques Callot, un grabador francés. Que, por ejemplo, aquí son imágenes de la moda francesa de su época. Así era la indumentaria de sus personajes importantes, ¿no? Pues ve el min, o sea, algunos elementos como de mucha importancia, ¿no? Y acá hay otros pequeñitos. Este es otro artista que hizo una serie en torno a una guerra. Entonces aquí están los lanceros, pero lo interesante de esta pieza son los tamaños, ¿no? Por ejemplo, aquí, si tú ves atrás, todos los personajes, toda la infantería está atrás. Y también son de 1700 estos grabados. Este es otro artista que se llama Salvatore La Rosa, que también hacía como divertimentos. De repente, este es el 43. Esta pertenecía a una serie de no sé cuántos grabados. Entonces eran así pequeñas escenas de personajes. Pues este se ve que es como un personaje asiático, ¿no? Por el tipo de indumentaria. Entonces eran como divertimentos para ellos. Este tipo de trabajos eran divertimentos. Este es otro también que trabajó con
Vanegas Arroyo, Manuel Manilla, que antes de Posada, él era el ilustrador o el que hacía las imágenes de Vanegas Arroyo, ¿no? Por eso que dicen que Posada es el inventor de las calaveras, Manilla tiene mucho mejores, y hay unas calaveras más padres o más interesantes. Lo único que hizo Posada fue llegar y tapar el hueco de Manilla. Bueno, y lo desplazó porque todavía estaba vivo y de repente Manilla ya no tuvo trabajo y pues ahí fue olvidado, ¿no? Aquí está otra vez Jacques Callot. Tenía varias series, por ejemplo, esta es una serie sobre la Pasión de Cristo. Tenía varias series, unas chiquititas. Y te digo, todos son grabados del siglo XVI o XVII. A veces lo importante de estas piezas es observarlas a contraluz. Porque ahí ves las características del papel. Sí se ve, ¿no? Se llama verjurado porque es así como... Tiene una urdimbre. Sí. Y antes del otro libro que les enseñaba de Franz Maserel, me llegaron estas piezas. Franz Maserel, otra característica que tiene, por eso también ahora me disgusta a los chavos que dicen, es que estoy haciendo novela gráfica. Franz Maserel tiene como 8 libros, o no más, son novelas gráficas. Todo, no tiene ni un texto, son solamente imágenes. Y son narraciones muy bellas, muy interesantes. Hay una que se llama El hombre que quiso llegar al sol, y sí lo logra. Es como la idea de Ícaro, ¿no? Pero se sube a los árboles, se sube a una aeronave, se sube a un globo aerostático, y al final, ¿sabes cuál era el sol? Y aquí está el Rembrandt. Ahí está su autorretrato, pero también un apunte de unos pordioseros, porque en ese momento, si ustedes vieron la otra que les enseñé de Adrian van Ostade, también eran pordioseros. Era una forma muy recurrente del siglo XVI, XVII y hasta el XIX, dibujar pordioseros, porque también este es un anciano o un pordiosero, ¿no? Y otra vez lo importante, la marca de agua del papel. Ahí bueno, creo que se lee mejor aquí, ahí está. Y eso nos indica, son papeles elaborados hace 300, 400 años. Se ve, ve la calidad. Hace un taller de papel, lo está enseñando, que dicen, es que ya conseguí mi tina holandesa. Ah, sí, sí. Ah, de ahí viene. En Holanda se hacía mucho lino. Y entonces la idea era eso, que en esas tinas se lanzaba el lino y el algodón para que se ablandara, porque era muy duro en ese momento para trabajarlo, ¿no? Y pues bueno, estos ya son los grabados japoneses de Hokusai. Este es un Hokusai. Son libros, son ejón. Si ves, aquí están exactamente las costuras también de la encuadernación japonesa. Entonces, esta es era un libro sobre la vida de Shaka, o una de las manifestaciones de Buda. Sí, pues aquí está la firma. Firmaban en plancha de Kachuchika Hokusai. Una reimpresión. Esta la hicieron después de la Guerra Mundial y que Japón quedó pues devastado. Hubo un rescate nacionalista a partir de la estampa japonesa. Entonces lo que se dieron como empresa los japoneses fue rescatar a todos. Por eso rescataron solamente como a estos 4 personajes, Hokusai, Hiroshige, Utamaru y Kenji, porque eran como los más representativos. Y hicieron reimpresiones de las placas como para rescatar ese valor nacional del Japón, ¿no? Y este es lo que comento, este es un facsimilar
heliográfico hecho por Amadou Ghan en el siglo XIX. Y aquí están, por ejemplo, las piezas de shunga, de grabado erótico japonés. Pero digo, ahí lo interesante es el colorido, ¿no? Así, la gama. O sea, yo creo que estos pertenecían a un libro, porque si ves es como hasta es como una narración, ¿no? Y por los colores, ¿no? Aquí hay otros. Y estos que son mucho más pequeños, porque estos eran fáciles de esconder. Esa era la idea, ¿no? Pues otra vez posada, pero lo importante de esta pieza es que es la hoja volante de la época cuando el chalequero, o sea, es la conocida nota roja, ¿no? Por eso comento, hay gente, yo he visto que alguien vende esta pieza, pero así nada más, la impresión, la imagen de posada. Pero si tú le quitas todo eso, vean, pues aquí está, 1880, o sea, es como, y era interesante, ¿no? Era nuestro Jack el Destripador, aquí mismo lo están, lo están colocando, ¿no? Como si fuera una hazaña tener un asesino serial. Era de los primeros asesinos seriales que existieron en México, ¿no? Pero si tú lo ves, pues la modernidad de la pieza, ¿no? ¿Sabe? El personaje no tiene cabeza y acaba de degollar a un... Claro. Pero, o sea, lo fuerte de la imagen. Y aparte, si ves, ¿no? Se ve el golpe de la tipografía. Y aquí está otra hoja. De la aparición de la Virgen de Guadalupe, ya en la hacienda de Lechería. Y también 1893. O sea, es la hoja volante de la época. Lo interesante, en una ocasión yo leí un texto sobre esta imagen, que era exactamente esto. O'Gorman decía que esto era espléndido, esta estructura, nada más eso. Era como constructivismo, ¿no? O sea, la solución gráfica, lo importante de Posada eran las soluciones gráficas. Cómo tenía una capacidad de resolver ciertos elementos plásticos, ¿no? Otro Hokusai, pero lo que pasa es que esta es una sola imagen. Si ves, aquí es el personaje, tiene las piernas largas y terminan hasta acá. Este es otro... Es un artista interesante porque antes de Honor Dumier, antes de que él fuera el que hiciera las caricaturas de Le Charivari, un periódico francés, era J.J. Granville. Pero Galería Mitológica, supuestamente aquí está haciendo su versión de Marte y Venus sorprendidos por el Vulcano. Pero ve la indumentaria, es totalmente de la época. De Bonaparte. O sea, cómo contemporaneizó la historia mitológica, ¿no? Y esta es una litografía de Honor Dumier. Aquí está. Siempre él firmaba HD, Honor Dumier. O sea, este es un periódico. Es parte de un periódico. Nuevamente es como toda la estructura del documento, ¿no? Y aquí están los Gustave Doré. Estas pertenecen al libro del Quijote, una edición francesa. Pero están tomadas de las planchas originales, o sea, son impresiones de las planchas originales en madera de Gustave Doré. Pues aquí está. Había otras imágenes donde sí aparecía el Quijote, pero no quise comprar esas. Esta es una maravilla de cómo este
pequeño caballero acaba de partir en dos a los gigantes, ¿no? No sé si son gigantes o él sea como un personaje. No sé qué más estampa japonesa. Es como una réplica de la otra imagen que vieron, ¿no? Siempre había imágenes esas de infantes tomando ¿cómo se llama? Del seno de sus madres, ¿no? Y este es otro Hokusai. Esto sí pertenece al mundo flotante, ¿no? Era lo que comentaba, que era como las perspectivas de cómo tenía que ser los personajes o la sociedad en su momento, ¿no? Más estampa japonesa. Creo que este se llama Kitenuro o algo así. Sí, pues aquí todo esto, o sea, por ejemplo estos cartuchos, así se le llama, son los nombres de los personajes. Y aquí está la firma del autor, y en ocasiones también hablaba de en dónde era la escena, ¿no? Qué tipo de escena era. Estos son actores de teatro. O sea, no son guerreros, son actores de teatro personificando guerreros. Igual otro Hokusai, también pertenece a un libro sobre una guerra que hubo entre, creo, Japón y China. Entonces creo que estos personajes son chinos. Y lo interesante, bueno, no lo interesante, sino que se acaban de decapitar a un personaje y están haciendo mofa, ¿no? De la acción, ¿no? Pero, digo, yo a veces me meto en otras cuestiones, ¿no? Composición, ¿ya viste que todas las cabezas están al centro? Entonces como dicen cuando la ofertaban, decían una escena fuerte y no muy común de Hokusai, dice, porque es la ejecución de un personaje. Digo, él se metía en otros elementos, ¿no? Pero esto como era un libro que hablaba sobre, creo que una invasión china a Japón, pues tenían que hacer la documentación, ¿no? Otro Hokusai. Esta es una historia irreal, porque esto es una deidad que está haciendo un ofrecimiento a un guerrero, ¿no? Y si tú recuerdas la gran ola, aquí están las garritas. Hay una historia que dice que la gran ola, ese grabado de Hokusai, no son más que la naturaleza amenazando al hombre, ¿no? Pues aquí está exactamente bien definido este juego nuevamente, ¿no? Otra estampa. Este sí desconozco el autor, pero lo interesante es pues, toda esta delicadeza, ¿no? O sea, ese como espacio, ¿no? De remanso. Y por ejemplo, lo importante de una estampa japonesa es ver esto, entender esto, cómo están impresas. Estas son de mis primeras piezas que compré en Japón, y se ve aquí el golpe de la herramienta con la cual imprimen. Y si tú ves la calidad del papel, pues es también un papel muy delgado, ¿no? Otro autor es Felicien Rops. Si ustedes han visto obra de Julio Ruelas, Rops le enseñó a Ruelas. O sea, el antecedente de Ruelas de México
es Felicien Rops. Tú ves muchos grabados de Felicien Rops y después ves la obra de Ruelas y entiendes a Ruelas. Porque Ruelas estuvo en una época en Francia y conoció la obra de Rops. O sea, en verdad este es el padre de la estética de Julio Ruelas en México. Ya no es de meritar, pero pues eran las escuelas, ¿no? Eran como las tradiciones. Pues eso es otra vez de J.J. Grenville, una litografía. Pero digo, lo importante es que es parte del periódico. Le Charivari. Y es una caricatura, y aquí haciendo mofa de la moda, ¿no? De la moda en Francia, ¿no? Todo esto es estampa japonesa. Yo te digo, tengo bastantes de estampa japonesa. Es Hiroshige. Estas son las reimpresiones que se hicieron a principio de los años, como en los 40, después de la guerra. Nuevamente digo, lo importante es ver esto. O sea, están impresas de las maderas. Si no tienen eso, si está plano, es que es una reproducción con otra técnica, ¿no? Entonces, eso también lo aprendí, me lo enseñó el maestro Takeda, ¿no? Lo mismo es el mismo autor. Y nuevamente encontrar esto, ¿no? Bien, ahí se ve exactamente cómo tallaron el baren, se llama baren, es la forma con la que ellos imprimen a mano. Y estas sí son impresiones de época. Por eso hay algunas que pues, sí están deterioradas, pero aún así comento, o sea, las características del papel y todo eso, ¿no? Estos ya hasta tienen perforaciones por polilla y todo eso, pero a mí no me afecta, me parece interesante. Existe un ensayo que se llama El elogio de la sombra, desde Tanizaki, es un japonés, y habla exactamente de eso, que si tú mandas a restaurar, por ejemplo yo mandara a restaurar y le quitara eso, le quitas la memoria a los objetos traen una estructura de memoria en su entorno, ¿no? Si tú se las quitas, o sea, si tienes una pieza dorada, ¿ves aquí el manga? Y esta pieza es de 1700. Y aquí está, qué Pokémon, y ahí están los personajes. Ahí entiendes cómo es la estructura de cómo visualizan ellos, ¿no? Su tradición. Y esta es doble. Bueno, era triple. Porque estos grabados se hacían como en partes. Pues ahí está. Cada cartucho es el nombre de los actores, porque son puros actores. Y bueno, ya no existió la tercera hoja, porque si ves aquí hay unos dedos y un codo, entonces había otros personajes todavía más. Entonces el grabado era bastante amplio. Aquí lo raro es la paleta. Ese rosa como que no era muy común, pero pues como tal, ¿no? Ahí está presente en la impresión. Y nuevamente lo que comentaba de los colores, ¿no? En la parte posterior. La parte posterior es la que te define que son impresiones originales de placa.
Y esta otra, lo interesante es que atrás lo usaron para... Le metieron un papel de refuerzo y ese papel hicieron ejercicios de caligrafía, entonces es una cosa, es un reciclaje, ¿no? Pero a mí me gustó cuando la vi, es muy padre. Pero lo que me gusta de esta pieza es que tú tapa el rostro y aquí está el arte abstracto. Así de sencillo, o sea, ahí está la abstracción. Y esta otra también es una impresión de época y es como una escena de teatro. Son dos actores. Uh-huh. Y nuevamente lo importante es conocer la parte posterior de la imagen para saber que son impresas. Esta es como de 1800. Sí, digo, este es el cartucho del nombre del actor y el personaje que representa. Lo mismo, el actor y el personaje que representa. Este es, si ves, son idénticos los cartuchos porque es el artista, que es Toyokuni. Pero exactamente tiene que ponerlo en cada hoja porque si se te pierde esta, pues ya tienes esta, ¿no? Que saber que fue Toyokuni quien hizo, y aquí parece ser que es el editor y el lugar. Son esos los cartuchos. Y tengo esta que pues, está muy dañada, pero aún así me gusta. Ve, está muy maltratada, pero aún así sigue teniendo un encanto y una presencia. O sea, hasta aún en eso de las manchas de suciedad y todo eso, el color sobresale, ¿no? Y la estructura, nuevamente, ¿tú ves todo esto? Tiene un preciosismo. Esta igual está muy dañada. Y hay hasta hay un personaje. Este lo mutilaron, le desprendieron la cara. Pero aún así me gusta la imagen como tal. Y tiene, o sea, ve aquí tiene un parchezote de papel. Todo esto no existía. Tiene como pequeños intervenciones, porque la imagen estaba muy deteriorada, pero aún así, digo, los rostros siguen siendo bastante, bueno, rostros e indumentaria, ¿no? ¿Se le carga? Ay, aquí está. ¿Cómo se llama? Una hoja volante de posada, pero completa. Lo interesante de esta es que es doble. A veces nada más tenían en una cara y esta me la vendió Mercurio López Casillas. Y cuando me la mostró me dijo, ah, mira, esta te va a interesar. Y este es un honor Daumier, ¿eh? Pues aquí sí está Daumier. Digo, nuevamente lo importante de esta pieza es que es el periódico como tal. Así me la vendieron completa. Aquí está.
al revés, o sea, esta es la portada, ¿no? 24 de noviembre de 1851, o sea, esta pieza es del 51. Rescataron esto y estaba la caricatura de Nordumier haciendo el triunfo de la ley del 31 de mayo. Los anuncios. Blanqueador de dientes. Y tengo una que... Nordumier. Y bueno, este lo compré exactamente cuando fueron las elecciones aquí. Se me hizo de una actualidad. Adoremos la urna electoral, ¿no? Y otra vez, lo importante. O sea, este no sé de qué año es porque le quitaron esto. Y aquí está otra vez. Mira. Y otra vez. La zona de... ¿Cómo se llama? Y eso que ya vendí unas. Sí, ya le tuve que hacer hasta intervenciones porque aquí estaba totalmente roto. Y yo le tuve que colocar papel japonés de restauración para que los pueda abrir, porque si no, no los... Sí, no sí, los ajá, sí, pues aquí están. Este es interesante, ¿ya vieron quién es? Otto von Bismarck. Es una caricatura de Bismarck. Pues, Bismarck estaba muy joven, es de 1869. Ya es que él fue notorio en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Era el Kaiser, ahí ya era el Kaiser Bismarck. Pero veo, o sea, aquí ya, todos estos, su actitud así agreste, ¿no? Agresiva. Inauguración del canal de Suez. En su momento era así como la gran hazaña, ¿no? Porque era para las hernias, pues sí, tenían problemas. Otra vez, la opinión pública, ¿no? O sea, en verdad no ha cambiado en nada, ¿no? Y si él lo hacía este tipo de comentarios en el siglo XIX, pues imagínate, esa